Listo. El tema de hoy es aceros al carbono y su soldabilidad. Es muy importante saber estos temas o estos conceptos básicos de soldabilidad de aceros al carbono. ¿Y por qué? Porque cuando un soldador ya es capaz de entender y darse cuenta qué es lo que le está pasando al acero cuando está aplicando soldadura, sabemos que cuando estamos soldando estamos aportando calor y ese calor aportado traerá como consecuencias la formación de estructuras duras. Y el calor aportado muchas veces va a cambiar la microestructura del material y muchas veces, gracias a ese calor aportado, las propiedades tanto mecánicas, físicas van a cambiar. Entonces, sabiendo al menos estos conceptos, es ahí que la forma de enfrentarse a la unión ya será distinta. Cuando ya un soldador es capaz de entender que cuando realizamos depósitos de soldadura estamos alterando la metalurgia del metal, las formas de pensar al momento de realizar los trabajos de soldadura ya van a cambiar, ¿no? Tendremos mucho más cuidados y por lo cual estaremos en la capacidad de recomendar y garantizar, ¿no? Nuestro trabajo. Antes de empezar el curso, debemos saber que el acero es una aleación de hierro más un ¿no? Decíamos, ¿no? Antes de empezar el curso, debemos saber que el acero es una aleación de hierro más un porcentaje de carbono y que el acero no lo vamos a encontrar como algún mineral o alguna materia prima, ¿no? Aquí tenemos la tabla periódica para poder hablar del hierro y poder hablar del carbono, ya que estos dos elementos son ingredientes principales para formar el acero. Entonces, si nosotros revisamos la tabla periódica, vamos a ver que tenemos 118 elementos químicos que encontramos en toda la corteza terrestre, y sabemos que la corteza terrestre está hecha, ¿no?, de un 49% de oxígeno, 26% de silicio, 8% de aluminio y un 5% de carbono. Tal vez por la abundancia de todos estos materiales, tanto del hierro como del aluminio, estos son los metales más utilizados hoy en día en la industria, pero en definitiva el hierro, en este caso el acero, es más utilizado en todas las industrias por las características que el día de hoy vamos a conocer un poquito más. ¿Y por qué? También le han denominado un metal camaleónico. Camaleónico, ¿por qué? Porque con pequeños cambios de temperatura sus propiedades pueden cambiar y variar grandemente. Entonces, el acero, como decíamos, es una aleación metálica cuyos componentes primordiales son el fierro y el carbono, y muchas veces se le agregan algunos elementos aliantes con el fin de obtener propiedades específicas, elementos aliantes como el manganesio, silicio, cromo, niobio, níquel, molibdeno, etcétera, ¿no? Como aleación metálica tiene las siguientes características generales. Los aceros tienen propiedades como son resistentes y amoldables a las formas necesarias, por lo cual yo puedo dar la forma que yo desee al acero. Se le puede rolar, se le puede plegar. Los aceros pueden ser deformados permanentemente. Y algunos son conductores de corriente eléctrica, ¿no? Y también, pues, son conductores de calor, ¿no? Hablando de conductividad, veremos que esta propiedad del acero, que es la conductividad, nos va a traer algunos dolores de cabeza. Tienen un lustre metálico, solidifican formando estructuras cristalinas. Esto sí es importante porque en función a esa estructura cristalina, nos vamos a ver que vamos a poder cambiar y mejorar algunas propiedades. El acero de por sí tiene muchas propiedades que lo hacen uno de los metales más utilizados en ingeniería por el bajo costo y la obtención de este fácil. Entonces, vamos a conocer ahora un poquito más del acero. Aquí sí les voy a pedir un poquito de imaginación, ¿no? Entonces, vamos a meternos un poquito al interior del acero para poder saber de cómo está constituido el acero. Vamos a ver que está conformado por átomos y veremos que la forma de ordenarse de estos átomos influye en las propiedades metálicas de los aceros. Vamos a imaginar, ¿no? Vamos a ver que este material puede ser, en este caso, una platina, una plancha, una tubería o cualquier otro perfil. El comportamiento de los aceros y los átomos que componen este material está basado en moléculas de carbono y hierro, ¿no? Si nosotros, ¿no?, nos acercamos y pudiéramos ver qué hay dentro, ¿no?, de este material, de esta pieza metálica, esta zona que se ve acá, ¿no?, miraríamos que está como especie de figura, como un rompecabezas, ¿no? Imaginemos,
¿no? Estos granos es una fase, es una microestructura. Acá dice que estamos a 50 micras. Y ahora, ¿qué es una micra? Imagínense 1 milímetro dividido entre 1000 partes. A 1 milímetro lo dividen entre 1000 partes y tomamos de este milímetro 50 partes. Tomamos 50 micras. O sea, nos hemos acercado tanto que se pueden observar esas 50 micras. Y eso es lo que miraríamos. Si nosotros nos acercáramos un poco más, como vemos acá, en esta intersección observaríamos algo así. Acá los límites de grano y por acá un ordenamiento con unos puntos, ¿no? De esta manera se ven un poco ordenados. Ahora, si nos pudiéramos acercar más y veríamos, ¿no? Esto de acá sería una estructura cristalínica, ¿no? Entonces, esta es la característica de los metales, la cual está formado por cubos. Observen acá, se han formado, se han apilado los cubos, los átomos por esta unidad se repiten normalmente. Los metales, los átomos, la mínima unidad se llama celda unitaria, ¿no? Y los átomos se posicionan en determinadas ubicaciones, en determinados puntos de esta red. Un átomo está constituido, ¿no? Por un núcleo y una órbita. Están los protones, los neutrones, y en la órbita los electrones. En este caso tenemos, ¿no? El de un fierro. Un fierro tiene 26 electrones girando con 26 protones y el núcleo con 26 neutrones, ¿no? Entonces, el átomo se ha ubicado acá en este ejemplo. Este vendría a ser una red cúbica simple. Y cuando lo interesante que vamos a ver es que a determinadas condiciones externas, como inducir calor, temperatura, estos átomos se reordenan y se van a acomodar y reordenar. ¿Listo? La microestructura del acero, ¿no? Vamos a hacer un repaso de esto. Existen diversos tipos, ¿no? De acuerdo al contenido de elementos de aleación y a la historia térmica del material. Cada microestructura está compuesto por constituyentes básicos llamados fases. Ejemplo, ¿no? De fases. Tenemos la ferrita, perlita, cementita, austenita, vainita y la cementita, ¿no? Y la microestructura se diferencian por el tipo y la cantidad de las fases que la constituyen, ya que cada fase tiene propiedades particulares. La combinación de ellas en tipos y cantidades darán como resultado las propiedades de la aleación. De todas estas fases se podría decir que la martensita es la más peligrosa, ¿no? Es la menos deseada que parezca en una unión soldada. La martensita, entonces decíamos que de todas las fases es la más peligrosa, ¿no? Es la menos deseada que parezca en mi unión soldada, en mi junta. ¿Por qué? Por las limitadas propiedades de la martensita, hacen que un material con esta microestructura no tenga aplicaciones comunes en ingeniería, porque generalmente se originan por el enfriamiento rápido de un material con alto contenido de elementos aliantes. La clasificación del acero, los aceros lo podemos clasificar de la siguiente manera. ¿Y cómo se clasifica? ¿No? En dos partes, en metales ferrosos y no ferrosos, ¿no? Entonces decíamos que el acero se llama metal, pero técnicamente es una aleación. Es un compuesto de dos o más metales. El acero en sí es una mezcla, es una aleación de hierro, no es una aleación básica. Pero en el desarrollo de la ciencia, de las aplicaciones a estos dos componentes se le han incluido otros elementos como el cromo, níquel, ¿no? Y esas mezclas se pueden mantener, por ejemplo, los aceros inoxidables. También se le adiciona molibdeno, por ejemplo, para desarrollar, en el desarrollo de recipientes a presiones, tubos de caldera, ¿no? Para trabajos a altas temperaturas. Entonces, ese es un poquito para que vean la importancia del hierro y los metales ferrosos. Y los no ferrosos, como es el aluminio, magnesio, y dentro de los no ferrosos están pues los metales pesados y ligeros. ¿Y cómo es un acero? Pues el acero tiene propiedades muy interesantes, del por qué es uno de los aceros más utilizados en la industria. Un acero es dúctil, por lo cual en trabajos de metal mecánica yo lo puedo dar distintas formas, ¿no? Como lo puedo rolar para fabricar tanques, lo puedo plegar, ¿no?
De una plancha yo puedo formar canales, ¿no? Y lo puedo moldar de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Es tenaz y sobre todo puede tener muy buena resistencia mecánica. El acero tiene la particularidad de tener muchas propiedades que lo hacen uno de los metales más utilizados en la ingeniería por el bajo costo y la obtención de este es relativamente fácil, ¿no? Tal es el caso que tenemos acero por cada lugar que nosotros pasamos, como en puentes, en las puertas, escaleras, etc. ¿Listo? Desde el punto de vista de la soldabilidad, los aceros al carbono y de baja aleación pueden dividirse en 5 grandes grupos. Tenemos aceros al carbono, tenemos aceros de baja aleación y alta resistencia, ¿no? Los famosos GESLA, aceros templados y revenidos, aceros de baja aleación tratables térmicamente y los aceros al cromo molibdeno. Para establecer satisfactoriamente la soldabilidad de estos aceros es importante tener en cuenta la composición química del acero, propiedades mecánicas, condición de tratamiento térmico. Pero el día de hoy solamente nos enfocaremos netamente a los aceros al carbono. Entonces, la clasificación de los aceros al carbono, este es un cuadro, vamos a ver una presentación, una breve clasificación de los aceros. La clasificación de los aceros al carbono, básicamente del hierro, carbono, lo podemos clasificar en 4 partes, ¿no? Aceros de bajo carbono, con 0.15% como máximo de carbono, aceros dulce de 0.15 a 0.30% de carbono, aceros de medio carbono, ¿no? De 0.30 a 0.50% de carbono, ¿no? Y aceros de alto carbono de 0.50 a 1% de carbono. En sí, estos son los valores más usuales. Normalmente, cuando veamos más adelante, ¿no? El famoso diagrama hierro-carbono que explica la estructura del acero, vamos a ver que los aceros se consideran entre 0 hasta 2% de carbono. A eso se le considera acero. Y de 2% a 6% aproximado, a esas composiciones se le llama fundiciones. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con la denominación. A veces llamamos fierro fundido y confundimos con acero fundido, ¿no? El fierro fundido en sí es una aleación ferrosa que tiene porcentaje mayor a 2% de carbono. Ya más adelante, mi compañero, en una siguiente charla, tendrá un curso de fierros fundidos, por lo cual no vamos a tratar del tema. Cuando hablamos de aceros, el porcentaje está entre 0 y 2% de carbono, ¿no? Y hablando de soldabilidad, ahí ya podemos ver algunas señales del por qué a medida que el acero, ¿no? incrementa su contenido de carbono, vamos a poder ver que se hace más difícil la soldabilidad. Hasta 0.30% de carbono no hay ningún problema de soldabilidad, pero con contenidos de carbono mayores a 0.30, aquí ya hay que tener bastante cuidado. Acá ya podemos tener algunos cuidados, ciertos cuidados, ¿no? Como la selección del proceso, un proceso de soldadura adecuado, ¿no? La selección adecuada de los consumibles, probablemente la temperatura de precalentamiento, controlar la temperatura de interfaces, ¿no? Y en algunos casos, pues, estos aceros necesitan de tratamiento térmicos post-soldadura, ¿no? Como un revenido, un normalizado. ¿Listo? Entonces, soldabilidad. ¿Qué es la soldabilidad? Según la AWS, la Sociedad Americana de Soldadura, la soldabilidad es la capacidad de un material para ser soldado en condiciones de fabricación impuestas, en una estructura específica y diseñada adecuadamente y para desempeñarse satisfactoriamente en el servicio previsto. Y la definición de la ISO, que es una norma europea, lo define de la siguiente manera, pues, ¿no? La soldabilidad es cuando un material metálico se considera susceptible a la soldadura en un grado establecido, con procesos dados y para propósitos dados, cuando la soldadura proporciona integridad del metal mediante un proceso tecnológico correspondiente. Para que las partes soldadas cumplan con los requisitos técnicos en cuanto a sus propias cualidades, también en cuanto a su influencia en una estructura que forman. Entonces, un acero que cumpla con los requisitos anteriores mencionados hará que la soldabilidad se logre más fácilmente, ¿no? La soldadura, para definir el término de la soldadura,
lo vamos a definir de la siguiente manera. La soldadura es una operación mediante la cual se logra continuidad, ¿no? Entre partes ensambladas, entre las partes a ser unidas. Esta continuidad implica la ausencia de cualquier material no metálico entre los elementos unidos, ¿no? Una vez terminado el ensamble, esta continuidad no implica continuidad química, ¿no? En una unión soldada no se permite, pues en este caso, inclusiones gaseosas, ¿no? Inclusiones de escoria, sino que esta continuidad, pues, tiene que ser metálica, ¿no? Ustedes saben que la soldadura es una operación invasiva de los materiales, ¿no? Por lo cual, la soldadura tiene más ventajas y fortalezas a comparación de otros procesos de unión. La soldadura, por lo tanto, es una operación invasiva, es una agresión contra los metales que estamos soldando de diferentes formas. Porque al aportar temperatura, la cual es muy agresivo, porque voy a generar tensiones. O sea, la misma aplicación en sí de la soldadura y nos va a generar tensiones residuales, ¿no? Y también es agresiva durante el ciclo de calentamiento y enfriamiento, porque puede haber interacción del metal con su entorno, esa interacción del material con su entorno. Entonces, se podría decir que el objetivo principal de la soldadura, en este caso de las uniones soldadas, es generar continuidad. Ese es el objetivo principal que busca en una unión soldada, ¿no? ¿Y continuidad de qué tipo estábamos hablando? Tenemos que tener una continuidad, ¿no? Metálica. Aquí mi interés, mi objetivo principal es generar una continuidad metálica. Cuando uno realiza trabajos de soldadura, tenemos que asegurar que a lo largo de todo mi depósito de soldadura y toda la unión soldada siempre encuentre, pues, en este caso, metal, ¿no? Ese es el objetivo principal. Entonces, una unión soldada va a ser de calidad o sana cuando metálicamente es continua, ¿no? Libre de defectos como inclusiones gaseosas, que la escoria no se quede atrapada, libre de inclusiones metálicas, en este caso como inclusiones de tungsteno, ¿no? Cuando yo sueldo con un proceso TIG, a veces por el mal afilado, qué sé yo, ¿no? O por demasiado corriente, ese tungsteno hace que se quede incrustado en mi depósito de soldadura. Entonces, por lo cual la soldadura es una actividad apasionante, la cual implica habilidad, técnica, conocimiento y mucho entrenamiento. Un soldador tiene que tener constancia, ¿no? Mucha continuidad, el día a día, ¿no? ¿Y por qué tiene que tener esa constancia, ¿no? O esa cierta habilidad. ¿Para qué? Al momento de realizar trabajos de soldadura, debe de ser realizada de forma correcta, ¿no? Y gracias a los trabajos de soldadura se puede crear elementos capaces de cumplir sus objetivos de servicio con excelencia, y también se pueden recuperar elementos que hayan fallado, ¿no? O se hayan deteriorado por el servicio al cual está expuesto. Restableciendo incluso o superando la performance del elemento original, ¿no? Por todas estas bondades y ventajas que nos da la soldadura, es por eso que su uso en aplicaciones industriales son muy empleados, siempre y cuando tenga un buen uso y una buena aplicación. Y hoy veremos que la soldadura es uno de los factores que tienen mayor influencia cuando se realiza una construcción con acero. Y es por eso que cuando estamos realizando trabajos de soldadura es muy importante utilizar las técnicas adecuadas. Y tenemos que tener siempre presente que la soldadura demanda de bastante responsabilidad. Así que, señores, amigos, colegas, mucho ojo con esto, ¿no? Sin embargo, una aplicación indebida de la misma puede causar fallas catastróficas. Lo que nosotros queremos evitar es evitar tragedias, evitar pérdidas innecesarias, ¿no? Así que mucha conciencia a tener cuando estamos realizando trabajos de soldadura. Ahora, hablamos que el acero es uno de los metales más apreciados y utilizados en la industria por el bajo costo, porque es fácil de conseguir, ¿cierto? Pero estos aceros siempre van a estar propensos a fallas, como por ejemplo, una fisuración en frío por la presencia de martensita, un desgarre laminar, etcétera, ya que en la mayoría de las aplicaciones la martensita no es una fase deseada, debido a que tiene muy baja elongación y alta fragilidad. Por este motivo, gran parte de los procedimientos de soldadura que existen para soldar aceros tienen como principal objetivo evitar la formación de martensita, ¿no? Porque cuando tenemos una fase como es la martensita, vamos a endurecer la zona, ¿no? La zona SAC del material y podemos generar defectos como fisuración inducida por hidrógeno, desgarre laminar, fisuración por fatiga.
Entonces, otro de los factores también que aumentan el riesgo de que ocurra una fisura y también de que incrementa la martensita son un mayor porcentaje, ¿no?, de carbono equivalente. También tendremos mayor probabilidad de generar martensita porque esto va a inducir que tengamos una menor velocidad crítica de temple, o sea, un enfriamiento rápido. Cuando hablamos de carbono equivalente nos referimos a aquella expresión que nos permite simplificar la composición química del acero. ¿Listo? Algo más que nos puede influenciar en este caso a sufrir una fisura, un porcentaje mayor de carbono, ¿no? Dice, a mayor porcentaje de carbono, mayor dureza de la martensita, o sea, el acero se hace más frágil, ¿no? Y también, pues, el espesor. A mayor espesor, mayor probabilidad de una formación de martensita, porque voy a enfriar mi material más rápidamente. Las fisuras en frío. Uno de los temas muy relevantes en lo que es soldabilidad de aceros al carbono es la famosa fisura en frío. Estas fisuras generalmente aparecen después que el material se enfrió. Van a aparecer mucho después, al terminar de soldar. Pueden demorar en aparecer a veces después de días, semanas, hasta incluso meses o años, ¿no? Y muchas veces resultan o aparecen cuando el componente está en servicio. Estas fisuras también tienen 3 causas, las cuales también tienen que afectar paralelamente, ¿no? Para producir fisuración. Estas causas son, pues, en este caso, la presencia de estructuras duras, las tensiones residuales y por la presencia de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos una unión soldada, ¿no? En este caso, es una tubería, se están soldando, y fíjense que tenemos una decoloración del material. Y esta es una estructura que también se está soldando, ¿no? Y va quedando también con una zona con un color distinto, ¿no? Al igual que en la tubería, ¿cierto? Esto es la zona que denominamos zona SAC, ¿no? Es la zona afectada por el calor. Ahora, para poder unir o ensamblar 2 piezas, necesitamos siempre generar fusión, ¿no? El metal de aporte llega a estado líquido y esa mezcla es la que, pues, va a dar origen al cordón. Tanto una parte del metal base como también el metal de aporte, en este caso el electrodo, el alambre, y todo lo que se quede en el límite de la soldadura hacia la pieza es lo que se denomina zona SAC. Y es aquí, en esta zona, donde tenemos que tener mucho cuidado al momento de soldar, porque es la zona donde se originan las fisuras en frío. Entonces, estas fisuras en frío, ¿no?, se propagan de manera intergranular y transgranular. Intergranular, ¿por qué? Porque la fisura se va a propagar, ¿no?, a través de los límites de grano, ¿no? Acá podemos darnos cuenta, ¿no? Se propaga por toda esa zona que vendría a ser los límites de grano. Y transgranular, ¿por qué? Porque la fisura se propaga cortando los granos, rompiendo los granos, atravesando, ¿no?, de esta manera los granos. Aquí tenemos la famosa fisuración por hidrógeno, fenómeno común de fisuración catastrófica de aceros, ¿no? Se produce tiempo después de haberse realizado la junta soldada. Tiene 3 causas, las cuales estas tienen que actuar paralelamente para producir fisuración, ¿no? Estas causas son la presencia de estructuras duras, tensiones residuales y por la presencia de hidrógeno también. Este tipo de fisura que observan aquí, ¿no?, es en función del nivel de hidrógeno que se ha quedado atrapado en la unión soldada, ¿no? Aquí el depósito de soldadura, y ahora si tenemos estructuras frágiles en la zona SAC, y si también tenemos esfuerzos residuales, en soldadura los esfuerzos residuales estarán siempre presentes porque las uniones soldadas se diseñan, se hacen para soportar esfuerzos. Entonces las tensiones van a estar presentes siempre, por lo tanto, los trabajos de mejoría los trabajos se van a concentrar mucho la presencia de hidrógeno en la unión soldada y la presencia de estructuras duras que se le conoce como martensita. La fisuración en frío, ¿no?, esto está muy asociado cuando soldamos aceros al carbono, debido a la presencia de estructuras duras, ¿no?, y a la presencia de tensiones residuales. Un defecto también, ¿no?, que podrían originar las fallas, es la fisura bajo el cordón, ¿no? Se produce por falta de precalentamiento en aceros duros
y de espesores de mayores cuando tengo un enfriamiento también demasiado brusco, demasiado rápido en mi depósito de soldadura, ¿no? Y esto se da también por las tres causas que estábamos comentando, ¿no? Como son, pues, tensión residual, presencia de hidrógeno y microestructuras duras, ¿no? El desgarre laminar, ¿no? Esas fallas ocurren cuando hay tensiones altas en la dirección del espesor, ¿no? Generalmente como resultado de las tensiones residuales de contracción. Por ejemplo, he soldado aquí, ¿no? Y este es el espesor que estaría en dirección longitudinal al de la soldadura. Y yo soldé aquí, por ejemplo, las juntas senté, como aquí hubo una laminación ¿no? A la hora que esto se contrajo, ¿no? Por la soldadura y por las fuerzas de tracción, ¿qué pasó? Se abre, ¿no? La laminación no por la falla del componente o del material base, ¿no? Por un acero laminado, se abre la fisura. Entonces, para que exista este tipo de defecto, debe existir laminación en el material base, debe existir o también presencia de impurezas, ¿no? Presencia de segregaciones. ¿Listo? Entonces, las zonas de la unión, la microestructura de la unión soldada se ve influenciada o alterada por la fusión y tratamiento térmico localizado producto de la soldadura, ¿no? Se pueden apreciar tres zonas. La zona A, que se denomina como la zona de fusión. La zona B, ¿no? Que está aquí, es la zona SAC. Aquí es donde tenemos que tener más cuidado, ¿no? Y la zona C, sin afectación, en este caso, del material base. ¿Qué microestructuras encontramos en una unión soldada? Las microestructuras presentes en una unión soldada dependerá de la composición química y de los ciclos térmicos, calentamiento y enfriamiento existentes a lo largo de las diferentes zonas de la unión. Dependiendo del servicio que tendrá la unión soldada, ciertas microestructuras serán deseables, ciertas microestructuras deberán ser evitadas. El ciclo térmico, los ciclos térmicos en una unión soldada, como consecuencia de las diversas variables, ¿no? Involucradas en un procedimiento de soldadura, la unión soldada se ve sometido a calentamientos y enfriamientos como consecuencia de la soldadura dada. Entonces, una composición química en el metal de soldadura y en el metal base, estos ciclos térmicos darán como consecuencia la composición de microestructural de la junta. Observemos aquí, el material base tiene una forma, un ordenamiento muy distinto a la zona SAC, ¿no? Y el metal fundido, ahora vamos a ver cuál es el aporte térmico que tengo en una unión soldada. En función a la distancia de mi cordón de soldadura, observemos que el punto número 1, que tiene una temperatura que llega a la ozonización por encima de los 723 grados, y luego un enfriamiento rápido, ¿no? Fíjense la línea roja, ¿no? Esa caída que tiene un paso entre 800 a 500 grados, esta zona es donde es muy fácil obtener la martensita. En cambio, en este caso, nos fijamos pues en la zona del número 3, ¿no? Ven que tengo un enfriamiento más lento. Y por lo tanto vamos a tener una estructura en estado de equilibrio. Aquí puede haber recristalizaciones, alguna fase de cementita. Aquí la estructura es un poco más dúctil, será menos duro. Entonces la variación de mi aporte térmico lo va a definir, en este caso, el tipo de proceso de soldadura, también el gas de protección que yo voy a utilizar. Ejemplo, cuando sueldo con una soldadura que necesita, ¿no? Como campana de protección, un gas de protección, un ejemplo, no es lo mismo utilizar un gas argón, un helio, ¿no? El helio, si utilizo el helio, la conductividad térmica aportará más calor a comparación de un argón. Si trabajo en este caso con el proceso SMAO, electrodo revestido, va a depender del tipo de polaridad y de mi velocidad de avance, ¿no? Y del amperaje. Entonces, el aporte térmico es muy importante, no solo porque permite y es necesario para poder generar la unión, sino porque afecta a la microestructura y esta, a su vez, las propiedades mecánicas del material base. Entonces, la velocidad de enfriamiento
Después que hayamos realizado un punto de soldadura o un cordón de soldadura y hayamos generado calor en el metal fundido, ya vimos que es ahí donde habrá alcanzado su máxima temperatura, ¿no? Aquí. Y la velocidad a la cual se enfría va a afectar sobre la estructura metalúrgica y las propiedades mecánicas de la zona SAC. Las variables que afectan a la velocidad de enfriamiento son la temperatura inicial del material, el enfriamiento. Una manera de disminuir la velocidad de enfriamiento pues es realizar un precalentamiento, ¿no? La velocidad de enfriamiento también dependerá del espesor, dependerá del espesor del material base. Cuando tenga un espesor más grueso, el enfriamiento será más rápido, ¿no? Que cuando tengo un espesor delgado, ¿no? Un espesor delgado, por las propiedades, ¿no? Que es el conductor de calor, va a hacer que el calor se disipe más rápido. Entonces, ¿qué dice? A mayor velocidad de enfriamiento, mayor tendencia al endurecimiento y a la fragilización. Siguiente diapositiva. Entonces, el flujo de calor. Aquí tenemos unos tipos de junta que en función a su geometría también va a variar la velocidad de enfriamiento. Ahora veremos en cuál de todas esas uniones voy a tener más facilidad de aparición de martensita. Entonces, ¿qué pasa cuando soldamos una junta a tope? ¿No? Una junta a tope, que es una de las juntas más comunes de trabajar. En una junta a tope tendremos dos zonas, ¿no? De escapes de calor. O sea, tendré el metal base a la derecha y el metal base a la izquierda. Y cuando estoy soldando en este caso una junta solape, o en este caso una junta en T, vamos a tener, ¿no? Hasta 3 zonas. Es más, hay unas juntas que podemos tener hasta 4 zonas, ¿no? De escape de calor. Y aquí es donde se va a disipar el calor aportado, ¿no? Producto de la soldadura. Ojo, esta comparación lo estoy haciendo en base a mismos espesores. Por lo tanto, si este tipo de junta en ángulo voy a tener 3 zonas de escape de calor, y aquí, en esta junta, a tope, tendré 2 escapes de calor, ¿quién se va a enfriar más rápido? ¿No? Pues será la junta en T. Y por lo tanto, ¿no? Va a ser más fácil que aparezca una zona que tenga estructuras duras y que aparezca una zona frágil, que aparezca una fase que no esté en equilibrio como la martensita. Entonces, aquí que casi siempre tengo mayor problema con la fisuración en frío. ¿Cierto? Tratamientos térmicos. Haremos un pequeño repaso, ¿no? Porque este tema es muy, muy importante. Cuando le calentamos un acero o una aleación para mejorar sus propiedades, aquí el material se le somete a ciertas temperaturas por un tiempo definido. Y esto será en función a qué cosa quiero ganar del material. Y dependiendo del tipo de enfriamiento, se van a transformar. Recuerden que al inicio le denominamos al acero como un metal camaleónico. ¿Y por qué? Porque con pequeños cambios de temperatura, su estructura y sus propiedades pueden cambiar y variar grandemente. Y de esa manera, pues obtendrá mejora en sus propiedades mecánicas, ¿no? Los tratamientos térmicos, que también se le conoce como las famosas curvas TTT, temperatura, tiempo y transformación, ¿no? Entonces, los tratamientos que vamos a ver ahora, todos estos, tienen en común lo siguiente: calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. ¿Listo? Tengo que mantener la temperatura y voy a producir un cambio cuando la temperatura se mantenga y luego tengo que enfriar. Entonces, todos estos tratamientos, como el temple, revenido, recocido, normalizado, tienen que cumplir este patrón, ¿no? Caliento, mantengo y luego lo enfrío. Y ustedes se dan cuenta, esto se parece bastante a la soldadura, donde aplico calor en un punto, mantengo la temperatura durante la ejecución de mi depósito de soldadura, de mi cordón en este caso, y luego se enfría. En este caso generalmente siempre al aire, ¿no?
Hay una práctica muy buena que realizan, ¿no? La mayoría de los soldadores que trabajan en el área de mantenimiento, cuando sueldan aceros especiales, ¿no? ¿Y cuál es? La de utilizar mantas térmicas, ¿no? Y algunas veces la cal. Cuando uno termina de realizar el depósito de soldadura, inmediatamente lo tapa, lo cubre, ¿no? En este caso con una manta térmica. ¿Para qué? Para que tenga un enfriamiento lento. Por este enfriamiento generalmente es con el aire. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que no se enfríe bruscamente y así pueda evitar que el material se endurezca, ¿no? Para evitar que ese material se fisure. Entonces, hablar un poquito de los principales tratamientos, hablaré un poquito, ¿no? de esos principales tratamientos térmicos, las cuales me van a servir de base para contar o darnos cuenta cuando hablamos un poco más de soldadura. En este caso, el temple. ¿Qué es el temple? El temple es buscar estructuras que no son de equilibrios, y una estructura que no es de equilibrio es la martencita. Aquí el temple, ¿no? La austenita no le da tiempo a no, o sea, el temple, ¿no? Un enfriamiento brusco, a la austenita no le da tiempo, ¿a qué? A soltar el carbono que tiene suelto, ¿no? Y queda atrapado en su red. Y eso produce un cambio importante en la fase. Y pasamos de una estructura suave a una estructura muy, muy dura, ¿no? Y muy, muy frágil a la vez. En el temple, lo que vamos a buscar es mayor dureza. ¿Y de qué depende? De la velocidad de enfriamiento, ¿no? Cuanto más rápido, voy a tener probabilidad de ¿qué? De que se produzca un temple. Entonces, aumento la temperatura de austenitización, mantengo, y si enfrío rápidamente, aquí enfrío en agua, en aceite, y voy a tener el temple. Aquí las estructuras no están en equilibrio. Ahora, si hago un enfriamiento medio, si yo caliento un material, ¿no? Mantengo y tengo un enfriamiento medio, ¿no? Pues tendré un normalizado. Y si enfrío al aire, ¿no? Y si enfrío lentamente, estoy buscando estructuras de equilibrio, aquí tendría un recocido. Y luego tenemos el revenido, y los revenidos que nos sirven para quitar el carbono, quitar la fragilidad del temple. Entonces, vamos a ver qué le pasa al acero cuando voy variando la temperatura en función a la cantidad de carbono, ¿no? Va a cambiar algunas propiedades. Entonces, aquí vamos a hacer una comparación entre un metal, ¿no? Que haya tenido un tratamiento de recocido con uno que haya tenido un normalizado. Un recocido es que cuando desde temperatura de austronización, ¿no? Desde que tengo austenita lo enfrío lentamente, despacito para que los átomos se ordenen como ellas quieran, ¿no? Y normalizado, que desde temperatura de austenización enfrío al aire, enfrío un poco más rápido como una soldadura, ¿cierto? Aquí vamos a tomar como referencia, ¿no? Un acero que tenga 2% de carbono, ¿no? Un acero recocido, en este caso, y lo vamos a comparar con un acero que tenga 1%, ¿no? De carbono, para que pueda haber una gran diferencia. Y se puede notar la comparación. En un recocido con 2% de carbono, que tiene una carga de rotura de 410, pasa a un acero que tiene 1,2% de carbono, y este tiene 720 megapascales, ¿no? El límite elástico de un 0,2 tiene 250, y el de 1,2 tendrá pues 350, ¿no? Fíjese solamente cambiando el porcentaje de carbono. El alargamiento también cae, pasa de un 375 de alargamiento a un 24. Y la dureza aumenta, ¿no? Más cantidad de carbono, pues va a hacer que el material esté más duro. Y ahora, en lugar de enfriar lentamente, ¿no? Enfrío algo poco más rápido, a un acero normalizado. Pues fíjense, si comparamos el 0,2 del acero recocido con el 0,2 del acero normalizado, vamos a ver que la carga de rotura no varía mucho, de 410 a 450. Y el límite elástico de 250 a 320, ¿no? El alargamiento tampoco, mucha diferencia. Y la dureza también, ¿no? Ha cambiado poco. No hay mucha diferencia aquí. Lo que me está diciendo que con esa cantidad de carbono
y la velocidad de enfriamiento no va a variar ni va a cambiar mucho la microestructura, ¿no? Sin embargo, si comparo este 1.2, ¿no? De un recocido, ¿no? Lo comparo con 1.2 del normalizado, pasa de 720 a 1080. Fíjense, aquí es en este cuadro, ¿no? Y en este cuadro, el límite elástico pasa de 360 a 700, ¿ya? Casi al doble de la diferencia. Y el alargamiento pasa pues de un 24 a un 3%, apenas ha variado. Y la dureza también se ha elevado. Así que esto quiere decir, o que entiendan, en cuanto mayor sea la cantidad ¿no? de carbono en el acero, y más rápido sea el enfriamiento, más duro y más frágil se va a comportar el material. O sea, va a tener un comportamiento similar a los vidrios de la ventana, va a ser más duro y a la vez va a ser más frágil. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando cuando yo realizo un depósito de soldadura, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando yo estoy soldando. Durante la soldadura ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a volver a la diapositiva anterior. Ya. En soldadura, también, pues, ¿no? Caliento, mantengo y enfrío. Existe calentamiento, mantenimiento y enfriamiento, ¿no? Solamente que el calentamiento se debe a una energía focalizada generada por el arco eléctrico. Por ejemplo, en el proceso de soldeo, el mantenimiento de la temperatura va a estar en función a la geometría de la junta, también al precalentamiento que se pudo haber hecho, ¿no? Y el enfriamiento va a ser, depende del tipo del material. Por ejemplo, el espesor del material y el diseño de junta, ¿no? Y desde luego del ambiente que tengamos, porque no es lo mismo un ambiente como el clima del norte, como Piura, Talara, por ejemplo, ¿no? Que un ambiente como Cerro de Pasco, donde el clima es mucho frío, por las nevadas y por los fuertes vientos. Pero siempre va a ser lo mismo, calentar, mantener y enfriar, ¿no? Y eso es un tratamiento térmico. Es verdad que en soldadura este calentamiento no llega a temperaturas de austenización, ¿no? Sino que llegamos a una temperatura mucho más arriba, ¿no? Llegamos a una temperatura de fusión. Tengo metal líquido, ¿no? Pero al bajar sí estoy pasando por temperaturas de austenización y por lo tanto la transformación de la estructura se va a dar. Aquí tenemos un gráfico, ¿no? De una simulación de una junta soldada en la zona afectada térmicamente, y ahora vamos a conocer un poquito de las partes, ¿no? Tenemos el metal base, el metal de soldadura depositado, esta línea de color amarillo, que vendría a ser el límite de la soldadura, dicho de paso que es la parte más crítica de la unión soldada. Esta es la zona de grano grueso, aquí está la zona de cristalizada y la zona de transformación parcial y la revenida, ¿no? La distribución de la temperatura, como dijimos, una de las características de los aceros era que son conductores de calor. Por tal motivo, la calor se disipará a lo largo de todo este material. Fijémonos aquí, tengo temperatura de fusión, ¿ya? Color rojo, y sin embargo, en la zona SAT, aquí ya tengo una temperatura alta, que puede estar incluso por encima de la temperatura de austenización. Aquí podría estar presente la ferrita delta. Y aquí tengo una zona de austenización. Y aquí tengo una temperatura de fusión, es decir, que estaría a un 40% de temperatura de fusión, es decir, tengo zonas de recristalización. Ahora vemos un poquito más a detalle, ¿no? La soldabilidad de los aceros, cuando se realiza un cordón de soldadura, se producen diversas microestructuras debido a los diferentes gradientes térmicos. Y por ello es muy importante conocer el concepto ¿no? Aquí, perdón, soldabilidad de los aceros, ¿no? Ahora vamos a soldar, vamos a ver qué pasa, qué ocurre cuando estamos soldando. Aquí tenemos una unión soldada y por el efecto de los trabajos de soldadura, voy a soldar un acero, ya sea una plancha o una tubería, en una junta en T, en B. Al aplicarle calor, lo primero que voy a pasar, ¿qué cosa es? Aquí tenemos, ¿no? Un cordón de soldadura,
en la zona central, y a ambos lados el metal base que está siendo afectado. Fíjense el lado derecho del metal base. Entonces, ¿qué pasa primero? Lo primero que hace es recristalizar. Aquí tenemos pues granos alargados y dislocaciones, ¿no? Cuando yo aplico primero calor, pierdo estas dislocaciones. Tengo relajación de tensiones. Aquí al perder las dislocaciones se generan nuevos granos. Aquí estaremos al 50% de temperatura de fusión. Observen la diferencia de grano y empieza a formarse granos más pequeños y redondeados. Y cuando sigo aplicando calor, estoy manteniendo esa temperatura por más tiempo. Esos granos tienden a juntarse, ¿no? Y se forman granos más grandes. Observen la imagen. Ahora, estos granos son mucho más grandes y la probabilidad de resistencia al impacto aquí y aquí son distintas, ¿no? Aquí, en las zonas de granos pequeños, las propiedades mecánicas serán mejor que aquí en la zona de granos más gruesos, en el límite de la soldadura. Entonces, la afectación térmica al momento de soldar sería desde el punto donde empieza la recristalización hasta donde tengo una línea de fusión, toda esta zona, ¿no? Luego, hay una zona donde está la interfase, ¿no? Aquí donde va a estar el baño líquido, en la zona del límite de soldadura, si tienen pues un enfriamiento muy, muy rápido y hemos tenido una transformación de grano muy, muy chiquito, ¿no? Aquí ha sido generalmente una congelación. En este punto donde es más fácil que aparezcan zonas duras, es más fácil que aparezca la martensita. Aquí tenemos una fase medio entre la fase líquida, ¿no? Y el cordón de soldadura, y la fase sólida, granos más pequeñitos, ¿no? Aquí en esta zona que se llama línea de fusión. Pero hemos tenido un enfriamiento brusco, enfriamiento rápido. Si ustedes han visto o saben que los aceros al carbono, por donde es lo que se fisuran casi siempre, no es aquí, ¿no? Donde esas fisuras generalmente se dan o se presentan, ¿no? O donde se rompen habitualmente. Aquí, cierto, en el límite de la soldadura, en esta zona, por aquí. ¿Por qué? Porque aquí sufre un cambio de grano muy importante. El cambio de un átomo o de un tamaño de un átomo muy chiquito a un tamaño de grano muy grande. Y por lo cual aquí será más fácil obtener una estructura que no esté en equilibrio, como por ejemplo la martensita. Y es que además aquí tengo una migración, ¿no? De carbono hacia la zona que hace esta martensita, que hace que la martensita sea mucho más dura y por lo tanto será más fácil de romper. Y es que además que en esta zona se va a acumular el posible hidrógeno, ¿no? Que haya podido entrar por el depósito de soldadura, se acumula aquí. Y encima, si en mi cordón de soldadura, pues, ¿no? En este caso tengo mordeduras o cavaciones, generalmente ¿dónde aparecen? Pues aquí, ¿no? En el límite de la soldadura, ¿no? Pues en esta zona, por donde se rompe, esta zona por la zona es más frágil, ¿no? Porque aquí esta zona, la zona habitual de rotura o fisura en frío, o la fisuración, ¿no? Acá generalmente siempre se va a dar una fisuración en frío. Para tenerlo más claro, aquí tenemos una imagen donde el cordón de soldadura que está al medio, ¿no? Y a los costados el material base que está siendo afectado por aquí abajo, la zona SAC, que lo indica con una flecha, la zona afectada por el calor, y en algunas bibliografías también lo encontrarán como SAT, zona afectada térmicamente. Decíamos que esta es la zona más peligrosa en trabajos de soldadura, ¿no? Por los cambios microestructurales en el material base que se dan por el aporte de calor, esta zona tienden a endurecerse y a la vez son más frágiles. Entonces, en soldadura, esta zona SAC se podría decir que es un problema, y esto lo tiene todo proceso de soldadura por fusión. ¿Y cuáles son los procesos de soldadura por fusión? Los que utilizan arco eléctrico, ¿no? Los procesos SMAO, FECAO, GMAO y GETAO, ¿no? Todos estos son los utilizados en el medio, ¿cierto? Y la aportación de calor de cada proceso es muy distinto, uno a otro. Uno de los procesos que me genera más SAC es el SMAO. Y el proceso GETAO tiene menor zona SAC. Esta zona va a ocurrir, ¿no? Va a estar
presente siempre en todo trabajo de soldadura, ¿cierto? Pero puede minimizarse, ¿no? O yo puedo reducir, y como un ejemplo, ¿no? Una mayor velocidad de avance, haciendo cordones de soldadura más delgados. Entonces, sabiendo que en soldadura tenemos un alto aporte térmico y la temperatura más alta siempre será en medio del cordón de soldadura, ¿no? Y va disminuyendo hacia los laterales, ¿no? A los costados. El calor se expande hacia todo el metal base. Entonces, este es un problema en soldadura. En esta zona SAC, ¿no? Las propiedades mecánicas del material base ya han sido afectadas. ¿Y de qué manera lo afecta? Va a afectar la microestructura, el ordenamiento de los átomos, la red cristalina ya no será la misma porque dependiendo del grano y de temperatura, esa microestructura va a cambiar. Si tengo un enfriamiento brusco, ¿qué va a pasar? De seguro que vamos a tener una estructura muy dura y muy frágil a la vez, y por lo cual generaremos fisura, ¿no? Como vemos, el metal fundido acá, nos enfrentamos a una focalización de calor aportado, pequeñas cantidades de metal fundido y altas velocidades de enfriamiento. En soldaduras múltiples se generan ciclos térmicos combinados, los cuales se normalizan y revienen los pases anteriores. En esta zona hay variación de composición química, también pérdida de elementos por oxidación y de evaporación, ¿no? Y por la alta temperatura que da en sí la soldadura. Y también hay absorción de gases como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿no? Las cuales van a generar porosidad y filtración. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, por consecuencia de los trabajos de soldadura, ¿no? Y el calor que vamos a aportar, y ese calor hará que los granos y la microestructura del material crezcan, ¿no? El tamaño del grano está relacionado con las propiedades y resistencia de los materiales. Si el tamaño del grano es muy grande y tienen un enfriamiento brusco, un enfriamiento rápido, entonces no le darán tiempo, ¿a qué decíamos? A que los átomos se reacomoden y lleguen a su estado normal. Y es ahí que se generan estructuras duras. Entonces, por el hecho de tener un calentamiento, al tener un calentamiento muy concentrado y al tener o manteniendo, ¿no? una zona tan fría, esto genera un calentamiento, ¿no? Se podría decir muy heterogéneo. Y ese calentamiento tan localizado, tan focalizado, ¿no? Pues va a generar no solo fusión, sino que también un cambio en la microestructura del acero. Entonces, ¿cómo evitamos, pues, en este caso, la formación de martensita? La martensita se origina por el enfriamiento brusco, el temple, ¿no? De unos elementos con una cantidad relativa grande de elementos aliantes. Por lo tanto, para evitar la formación de martensita debemos tratar de reducir el contenido de elementos aliantes, del depósito de soldadura. Esto se puede hacer en la zona SAC y tratar de reducir la velocidad de enfriamiento de la zona soldada. Entonces, mayor contenido de elementos aliantes requieren menor velocidad de enfriamiento para no producir martensita. Entonces, ¿cómo puedo asegurar mi trabajo? Si sé que la zona afectada por el calor siempre va a cambiar o se va a alterar, ¿cómo se podría cambiar el ciclo térmico en la soldadura? ¿Se puede cambiar o no? Claro que sí, señores. El ciclo térmico se puede cambiar de varias maneras, ¿no? Aplicando un precalentamiento antes de ejecutar cualquier trabajo de soldadura, utilizando un procedimiento adecuado, ¿no? Y empleando los materiales de aporte como son de bajo hidrógeno, asegurándome de tener un enfriamiento de los materiales, ¿no? O de mi trabajo de soldadura lo más lento posible, ¿no? Y en algunas veces también utilizando, pues, un postcalentamiento. El efecto de los elementos aliantes, hablamos que el acero es una aleación de hierro más carbono, ¿no? Pero también lo podemos agregar a los aceros diversos elementos aliantes, ¿no? Como carbono, manganeso, silicio, fósforo, azufre, cromo, molibdeno, ¿no? Níquel, vanadio, cobre, etc. Cada uno de ellos tiene determinada influencia en la tendencia a formar martensita. El elemento más potente para formar martensita es el carbono. Una manera sencilla para determinar la soldabilidad de los aceros son las fórmulas del carbono equivalente, donde la expresión, la influencia relativa de los elementos químicos respecto al carbono de la soldabilidad. Entonces, el contenido de carbono
y de los demás elementos pueden ser agrupados en un solo número llamado carbono equivalente para acumular la tendencia a la formación de martensita de la aleación. Aquí tenemos la fórmula del carbono equivalente, ¿no? Esta fórmula es del Instituto Internacional de Soldadura, donde carbono más los valores de manganesio sobre silicio, más los valores de cromo, más molibdeno, más vanadium sobre 5, más cobre, más níquel, todo esto dividido a 15. Entonces, el carbono equivalente es una manera sencilla de encontrar el valor de la soldabilidad, de tal manera que si encontramos ese valor va a determinar si la soldabilidad es buena o mala de realizar. Aquí tenemos un cuadro, ¿no?, que resume la soldabilidad de los aceros en función al carbono equivalente, donde dice que a menor de 0.4% de carbono, ¿no?, podríamos decir que la soldabilidad es excelente, es fácil. Y cuando el contenido, ¿no?, de carbono equivalente es mayor a 0.52, la soldadura es mala y se necesitan ciertos cuidados adicionales. Aquí tenemos el diagrama de Graville. Esta es una herramienta para medir la susceptibilidad del acero para evitar la fisuración en frío también. Esto está en función al carbono, al porcentaje de carbono, ¿no?, y en función al carbono equivalente. Ojo, una cosa es el contenido de carbono en peso y otra cosa es el carbono equivalente. Ese diagrama de Graville nos demarca en este caso 3 zonas principales, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Entonces, cuando jugamos con los valores del carbono equivalente y del porcentaje de carbono, tenemos el eje X, donde está el carbono equivalente, y el eje Y, donde está el contenido del peso de carbono del acero. Cuando jugamos con el porcentaje de carbono equivalente, el contenido de carbono, voy a ubicarme trazando una línea vertical, ¿no?, y horizontal. O bien en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3. Todos los aceros que se ubican aquí en la zona 1 serán de fácil soldabilidad. Aquí estará el grupo de los aceros AZM36. Aquí hay una gráfica, por ejemplo, si nos hallamos en la zona 2, aquí, en un acero 1045, el diagrama ya nos muestra que todos los aceros que caigan aquí son aceros soldables con cuidados, ¿ya? Pero aquí tenemos la zona número 3. Ahora todos los aceros que caigan dentro de esa zona serán aceros de difícil soldabilidad. Y aquí tenemos que realizar tratamientos térmicos, respetar la temperatura de interfase, y muchas veces estos aceros van a necesitar un tratamiento térmico post-soldadura. ¿Listo? El precalentamiento. El precalentamiento, imagino que muchos de los presentes lo habrán realizado, ¿no?, antes de empezar a realizar trabajo de soldadura. La finalidad del precalentamiento es evitar que las zonas SAC se produzcan, o evitar que aparezcan estructuras frágiles, estructuras duras, y esas estructuras duras ayudarán o serán un factor para que haya fisuración en frío. Entonces, el precalentamiento nos va a ayudar a evitar tener fallas catastróficas como vimos al inicio, y tiene 3 objetivos. Disminuir la velocidad de enfriamiento, disminuir el nivel de tensiones residuales, disminuir la cantidad de hidrógeno en la unión soldada, ¿no? Mayor carbono equivalente requerirá mayor precalentamiento. En las recomendaciones existentes, libros, normas, etcétera, se plantea una temperatura de precalentamiento de acuerdo al carbono equivalente y al espesor del material. Entonces, si yo he soldado y tengo que restituir sus propiedades del material base, lo puedo hacer mediante precalentamiento, ¿no? Porque al precalentar, al hacer un pequeño precalentamiento, pues estoy disminuyendo la velocidad de enfriamiento. Y por lo tanto estoy dando tiempo a que el hidrógeno salga y a que se reduzcan las tensiones residuales. Y por lo tanto, estoy buscando algo más estable, ¿no? Trataré de buscar aquí que no aparezcan estructuras duras ni frágiles. Una recomendación podría ser que cuando terminamos de soldar lo tengo que cubrir con mantas térmicas para asegurar un enfriamiento lento, ¿no? Y también puedo aplicar un postcalentamiento. Con el postcalentamiento el objetivo es darle tiempo a que los átomos se ordenen buscando estructuras más estables. También se puede cambiar el ciclo térmico utilizando disipadores, ¿no? En este caso,
¿no? Entonces, ¿y qué le pasa, no? Entonces, a la SAT con todo esto, vamos a ver que el precalentamiento va a evitar que se forme mayor cantidad de martesita, ¿no? Quitamos hidrógeno, ¿no? Con el precalentamiento vamos a quitar hidrógeno, reduce las tensiones residuales, pero eso no es gratis, ¿no? ¿Qué le va a pasar a la SAC con un precalentamiento? Pues la SAC aumentará o disminuye. ¿Qué va a pasar a la SAC? Entonces, la SAC aumenta, ¿cierto? ¿Y qué propiedades estamos perdiendo o estamos ganando? Cuando hacemos un precalentamiento al material base, también estamos haciendo que se incremente en el tamaño de grano. Estamos pasando más tiempo a una temperatura de oxidatización y, ¿no? Por eso hacemos que los granos crezcan y estamos perdiendo propiedades mecánicas, principalmente frente al impacto, ¿no? Entonces, si lo que yo quiero es evitar hidrógeno y evitar martensita, es a costa que aparezcan un tamaño de grano superior. Y por lo tanto, se pierde propiedades frente al impacto, ¿no? Y esto se hace mediante un tratamiento térmico, pues lógicamente, ¿no? Entonces, un metal, ¿no? Como el que... ¿Listo? Y pues, ¿no? También existe un método simple para controlar la aparición de estructuras duras, ¿no? Y así evitar la aparición de martensita, ¿no? Para evitar la formación de las estructuras frágiles en la zona afectada por el calor como consecuencia de altas temperaturas, del enfriamiento durante la soldadura, ¿no? Existe, pues, lo que es el método Cepedian, ¿no? Este método, mediante una fórmula simple que en función al porcentaje de elementos saliantes, ¿no? De la composición química que tenga el acero y en función al espesor que vamos a trabajar. De esta manera lo llevamos a este gráfico. Se calcula el carbono equivalente según el espesor del material base que vamos a soldar. Entonces, con este cuadrito se puede determinar la temperatura de precalentamiento. El precalentamiento se realiza antes de ejecutar trabajos de soldadura. Y la finalidad, ¿no?, de ese precalentamiento es evitar que la zona SAC se genere estructuras duras, o sea, estructuras frágiles. ¿Y qué es lo que se tiene que evitar para impedir que ocurra alguna falla catastrófica? Entonces, tal vez en este cuadro podemos determinar o aproximar una temperatura de precalentamiento de forma simple. Por ejemplo, nos vamos al eje de los espesores, que está acá abajo, y luego al eje donde está la composición química del acero. Por ejemplo, el carbono equivalente que vamos a tener es de 0.2, ¿no? 0.2% de carbono. Y mi plancha, ¿no?, el material base, va a tener 25 milímetros de espesor. Entonces, podemos ver que, o tenemos que tener un precalentamiento de esa unión a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, esa sería la temperatura idónea para soldar esa sería la temperatura idónea para una plancha, ¿no?, de espesor de 25 milímetros con un carbono equivalente a 0.2%. Y así poder evitar estructuras duras, ¿no? Entonces, esto es una más de las fórmulas alternativas para calcular la temperatura de precalentamiento, porque hoy en día existen muchas fórmulas, ¿no? Una de ellas también, las más conocidas, la AWS de 1.1, y así hay muchas maneras de determinar el precalentamiento. Y el día de hoy estamos viendo una de las primeras formas y una de las más simples. ¿Listo, señores? Muchas gracias por su tiempo, a toda la familia Soltexa. Si hay alguna pregunta, ¿no?, trataré de responder. De lo contrario, ahí dejo mi correo para que me hagan llegar sus consultas. Listo. Acá tenemos una pregunta. Víctor pregunta: hola, cuando se suelda acero inoxidable estructural, ¿se le puede controlar con paños húmedos para evitar ese exceso de calentamiento? Hola, Víctor. Claro, cuando se suelda un acero inoxidable, pero en este caso un acero inoxidable, pues, del tipo austenítico, sí se le puede, ¿no?, poner paños, ¿no?
¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que después nosotros podemos generar carburos de cromo, ¿no? O sea, yo sigo, sí, de por sí, sí, siempre tengo que, cuando voy a realizar un trabajo de soldadura en aceros inoxidables austeníticos, yo necesito de enfriar así, rápido, bruscamente. ¿Listo? Entonces, pero también existen pues los aceros del tipo martensítico, ¿no? Entonces, esos aceros martensíticos, ¿no? Son aceros inoxidables de mayor dureza, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Los aceros inoxidables, pues en este caso de las turbinas, ¿no? Los redes Pelton. Esos aceros martensíticos son extremadamente duros. Entonces, si yo voy a utilizar o yo voy a soldar un acero inoxidable de tipo austenítico, sí tengo que yo pues utilizar, ¿no? Un enfriamiento brusco. Pero si yo voy a soldar un acero, en este caso martensítico, pues no tengo que tener también un enfriamiento lento. Entonces, te hablaba que para el soldeo, ¿no? En este caso de unas turbinas Pelton, entonces yo tengo que tener un procedimiento especial, ¿no? Entonces, yo cuando sueldo un acero martensítico, pues tengo que tener en este caso un precalentamiento, ¿no? Un promedio de 150, 200 grados, ¿no? Centígrados, ¿no? Una vez que tenga pues mis 150, 200 grados, pues cuando yo voy aplicando cordones de soldadura, tengo que mantener mi temperatura de interfase. Y eso no puede exceder muchas veces entre 280, 300 grados centígrados, ¿no? Entonces, tengo que tener bastante cuidado. Y una vez que yo haya terminado, pues en este caso mi soldadura, yo tengo que tener también un tratamiento post-soldadura. En este caso, un tratamiento, pues, de alivio de tensiones, ¿no? Entonces, y ese tratamiento, pues, ¿qué va a hacer, no? Que el acero martensítico, pues, tenga un enfriamiento lento. Otra pregunta. Orlando pregunta, ¿mediante qué procedimiento puede evitar la martensita en soldaduras de aceros al carbono? Muy buena pregunta, Orlando. Yo puedo evitar martensita, ¿no? En un acero, en este caso, ¿no? Pues utilizando lo primero, como ya mencionamos, un precalentamiento, ¿no? Y el precalentamiento, pues, nos va a dar mayor tiempo a que mi material, ¿no? Tenga un mayor tiempo de enfriamiento, ¿no? Mencionábamos, ¿no? Que cuando yo tengo mayor tiempo tengo un mayor tiempo, en este caso de precalentamiento, voy a dar tiempo a que la microestructura del material, pues, se reordenen, ¿no? Y puedan tener, en este caso, pues, una estructura, ¿no? En estado de equilibrio. Entonces, otra manera también yo de poder generar martensita en la zona SAC, pues, es utilizando, seleccionando un proceso ideal, ¿no? En este caso, pues, hablando en proceso de soldadura, no es lo mismo, pues, un aporte térmico que cuando yo voy a soldar un proceso SMAO con el proceso jetado, ¿no? De por sí, el proceso jetado, ¿no? Me genera mejores características, ¿no? Como es un bajo aporte de calor, ¿listo? Y la zona SAC es muy, muy reducida, ¿no? Y también, pues, yo puedo, para disminuir, ¿no? La formación de martensita, yo puedo utilizar en este caso electrodos de bajo hidrógeno, ¿no? Uno de nuestros productos estrellas, nosotros tenemos lo que es el Atomar, ¿no? Atomar 1, el H4R, ¿no? Decíamos, los tres ingredientes principales para nosotros, para que se produzca una fisuración en frío, ¿no? Son la presencia de estructuras duras, ¿no? Que en este caso vendría a ser la martensita, ¿no? Por la formación de martensita, tensiones residuales y la presencia de hidrógeno. Entonces, para que haya una fisuración en frío, pues tiene que haber estos tres componentes, ¿no? ¿No? Y como siempre, pues se está pensando, ¿no? En los soldadores, desarrolló una serie de productos, justamente ¿para qué? Para ayudar a minimizar, ¿no? Esos riesgos, ¿no? Algunos de los productos, pues el famoso Atom-Arc, ¿no? Que según la AWS, el A5.1 corresponde pues a un E7018H4, ¿no? ¿Y qué significa el H4? Significa que este electrodo entrega pues un depósito como máximo en la zona que estamos soldando de 4 mililitros de hidrógeno para cada 100 gramos de metal depositado, ¿no?
para que tengan en cuenta un 7018 convencional, ¿no? Que no tenga un sufijo H4, será pues un H8, ¿no? Tendrá pues 8 mililitros sobre, ¿no? de metal depositado, ¿no? Entonces, y lo normal, pues en un acero celulósico, por ejemplo, ¿no? Un celulósico deposita pues 20 mililitros, ¿no? De hidrógeno. ¿Listo?